Hola, Iglesia Calera. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión dominical. Esperemos que se encuentren bien y activos en su vida devocional. Comenzamos recordando los anuncios semanales, clases virtuales correspondientes a cada grupo, preguntar los horarios y plataformas en las que se realizan, ofrendas y diezmos entregarlos a la hermana Elizabeth Ocaña. También pueden mandarle un mensaje y ella pasará a su casa. Sigamos apoyando a nuestros misioneros. Miércoles de oración a las 7 p.m. en vivo por YouTube. Compartan los videos en sus redes sociales y con sus amigos. Pon tu celular en silencio para escuchar lo que hoy Dios tiene hacia cada uno de nosotros. ¿Estás listo? Ahora pongamos nuestros oídos, corazón y mente a disposición de la palabra de Dios. Señor de la creación, del cielo, tierra y mar, los cielos son tu santuario, reinas por la eternidad. Señor de la creación, del cielo, tierra y mar, los cielos son tu santuario, reinas por la eternidad. Dios de maravillas, santo rey, eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo. Dios de la creación, Dios de mi corazón, temprano en la mañana voy a celebrar tu luz. Si tropiezo en las tinieblas, volveré a ver tu cruz. Dios de maravillas, santo rey, eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo. Dios de maravillas, santo rey, eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo. Dios de la creación, Dios de mi corazón, Dios de la creación, Dios de mi corazón. Al Dios de la creación, al Dios de la creación, al Dios de la creación, al Dios, Dios de maravillas, santo rey, eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo. Dios de maravillas, santo rey, eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo. Dios de la creación, Dios de mi corazón, Dios de la creación, Dios de mi corazón.
Hola hermanos, ¿cómo están ustedes? Un saludo para todos, bendiciones. En este domingo 6 de junio, día de elecciones y día en el que vamos a ver algunas lecciones prácticas que vamos a sacar del libro de Sofonías. Sofonías que sí está en la Biblia. Sofonías. Para introducir este mensaje, pónganse a pensar qué sucede cuando a veces un padre llama a cuentas a algún hijo para decirle en alguna conducta mala que ha tenido, ¿no? Lo confronta con alguna conducta mala y el hijo no muestra ningún respeto hacia el papá, ¿no? O sea, el papá lo llama con seriedad para llamarle la atención y el hijo como que está relajado, como que no pasa nada, piensa, mi papá es muy liviano, no me va a hacer nada. Y el papá comienza a reclamarle su conducta y el otro dice, pues ¿qué tiene de malo? Así son todos. Entonces, y no se le nota ningún tipo de temor hacia el padre, hacia la autoridad del padre, y ningún tipo de arrepentimiento, ¿no? Bueno, así es como el pueblo de Israel se comporta con Dios en esta época de Sofonías. Y es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Algo que caracteriza a la nación de Judá en esta época en la que profetiza Sofonías, y que gobierna, diríamos, el mensaje, el pensamiento de Sofonías en este libro que él escribió, está enmarcado en el capítulo 2, versículo 1. En el 2.1 dice el Señor, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Cuando yo leí esto, estábamos leyendo esto mi esposa y yo, dentro de nuestras lecturas cotidianas, y comentándolo, y esto nos llamó la atención cuando lo leímos inmediatamente, porque este capítulo 2, versículo 1, este versículo nos muestra cuál era la condición del pueblo, la cual Sofonías había detectado, y Dios, por supuesto, había detectado. Y entonces Él les hace esta invitación, congregaos y meditad, y los califica, oh nación sin pudor. Israel, el pueblo de Dios, era una nación sin pudor. Y bueno, específicamente el pueblo de Judá en este caso. Congregaos, esta palabra congregaos que nosotros podemos interpretar como pues acérquense a mí, ¿no? Porque es como cuando el papá llama al hijo, ven para acá, vamos a ajustar cuentas tú y yo. Entonces acercaos es como esa invitación o como esa orden del papá, a ver, ven para acá porque vamos a ajustar cuentas, ¿no? Así se entiende. Pero además esta palabra hebrea, en su raíz, también se interpreta como empalideced, o sea, pónganse pálidos. Como cuando enfrentas algo que te causa espanto y temor, ¿no? Te pones pálido. Cuando tú te espantas, te dicen, oye, qué pálido estás, ¿qué te sucedió, no? No, pues me espanté, me salió un perro en la calle, ¡ay! Estás todo pálido. Imagínense, un perro que te espanta en la calle, Dios llamándote a cuentas. Cuando Dios te llama a cuentas y te dice, ven, porque vamos a ajustar cuentas tú y yo, ¿cómo deberíamos estar? Pálidos de miedo. Entonces, Dios les está invitando, acérquense y pónganse pálidos de miedo. O sea, está pidiendo que al acercarte a Él, lo hagas con la actitud correcta. No con una actitud de soberbia, de aquí no pasa nada, sino con una actitud de temor. Híjole, Dios me está llamando a cuentas. ¿Qué hice? ¿Qué pasa aquí, no? Por lo menos se espera esa actitud cuando Dios te llama a cuentas. Después le dice el Señor la acción que espera de ellos. Meditad. O sea, mira, ven, vamos a platicar tú y yo. A ver, ¿qué hiciste ayer en la noche o ayer en la tarde? O platícame, a ver qué pasó en la escuela, que tengo ese reporte o cualquier cosa, ¿no? ¿Y qué es lo que te pide que hagas? Que medites. Y no que digas, ay, como si no era para tanto, no pasó nada, todo el mundo lo hace. Esos pretextos, no, lo que Dios te pide es que medites en la situación, que hagas una reflexión, un autoanálisis bien honesto de cuál fue la acción que realizaste. Dios te está pidiendo cuentas a ti, no a tu vecino, no a tu compañero, no a otros, a ti. Y tienes que entrar a una reflexión. Entonces, congrégate, acércate, llénate de temor. Luego la acción correcta, medita, reflexiona. Y después el Señor los califica y les dice, porque tú eres una nación sin pudor. ¿Qué es sin pudor? Bueno, el pudor se define como vergüenza, recato, castidad, pureza. Sin pudor, ¿qué es? Sin vergüenza, sin recato, sin castidad.
o sea, sensual. Esta palabra hebrea se traduce literalmente mantener el rostro blanco, o sea, sin ruborizar. Entonces, cuando tú cometes algo vergonzoso, ¿qué sucede? Mínimo te ruborizas, ¿no? Tu cara se llena de color rojo. Te ruborizas ante la persona porque le tienes respeto a la persona, y cuando hiciste algo malo, ¿qué sucede? Mínimo te ruborizas. Y le dice Dios a esta nación: tú eres una nación sin pudor, o sea, no te ruborizas, nada te avergüenza. Qué terrible situación. Esta es la situación a cambiar. Este es el veredicto divino sobre su pueblo, sobre Israel. Qué terrible. Y de esto vamos a estar hablando en esta ocasión, ¿no? Porque esta es una situación muy peligrosa, una actitud muy peligrosa en el pueblo de Israel y por supuesto en nosotros. Porque no se espera de nosotros que seamos perfectos, ¿o sí? No. O sea, podemos fallar, podemos caer, pero lo que sí se espera de nosotros es que cuando Dios nos llame a cuentas, mínimo tomemos estas tres acciones. Nos llenemos de temor cuando Dios nos llame a cuentas. Meditemos para ver realmente cuál fue el error y tengamos pudor, no seamos una nación sin pudor, que tengamos vergüenza delante de Dios por lo que hicimos. Así es que no se nos pide no fallar, pero cuando fallemos y Dios nos llama a cuentas, que tengamos la actitud correcta delante de Él, y esta no era una actitud que tenía Israel. Vamos a estar estudiando eso. ¿Qué les parece si comenzamos desde el principio? Vamos por orden, estudiando un poquito acerca de este libro de Sofonías. ¿Quién era Sofonías? En el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, se nos dice quién era. Palabra de Jehová que vino a Sofonías. Luego dice que era hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Eso quiere decir que era, bisnieto de Ezequías, ¿sí? ¿Y Ezequías quién era? Un rey de Israel, uno de los buenos reyes de Israel. Por supuesto que entonces lo que entendemos es que Sofonías tenía estirpe real, tenía una genealogía real, era de hijo de rey, del rey Ezequías. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en esta profecía Ezequías también le habla a su propia familia que estaba fallando, o sea, a sus primos, a sus sobrinos, etcétera, porque él está hablando a las generaciones que siguieron después. ¿Cuándo da esta profecía? Dice aquí, en días de Josías. ¿Y Josías qué era de Ezequías? Pues era su bisnieto, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de Ezequías estuvo Manasés, después Amón y después Josías. Eso quiere decir que si Sofonías era hijo de Ezequías, vean ustedes, ¿no? Pasaron 3 generaciones. Eso quiere decir que Sofonías ya era mayor, era una persona de años, era una persona madura, cuando Josías comenzó a reinar. Y acuérdense que Josías fue un rey niño, comenzó a reinar muy chiquito, a los 8 años o 6 años, algo así. Bueno, entonces, vean ustedes el versículo 8, donde le habla, por ejemplo, a sus familiares en el ¿cómo se llama? En la casa real. Dice en el versículo 8, y en el día de sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido de extranjero. Fíjense, a los príncipes y a los hijos del rey. ¿Por qué aquí Sofonías no menciona al rey? Porque Josías fue un buen rey. ¿Se dan cuenta? Está profetizando en días de Josías, pero dice que a sus príncipes y a los hijos del rey sí va a venir juicio sobre ellos. Eso quiere decir que Josías no pudo influir en su propia familia, siendo él un buen rey. Porque aquí Sofonías le iba a profetizar también a los príncipes y los hijos del rey. Como ya dijimos, Sofonías profetizó en los días de Josías, rey de Judá. Seguramente en sus primeros años, porque después, cuando Josías fue un poquito más grande, recuerden que sí hizo algunas reformas. Después de haber encontrado el libro de la ley, los que han leído esta historia, recuerdan que el libro de la ley se había perdido durante muchos años, y finalmente, al estar limpiando y reconstruyendo el templo, encuentran el libro de la ley y se lo van a leer
a Josías. Y cuando Josías lo lee, dice que se pone en ayuno y que se arrepiente y comienza a estipular algunas reformas muy importantes en todo el reino de Judá. Pero seguramente que esta profecía de Sofonías es antes de que Josías comenzara esas reformas significativas que realizó. Sofonías fue contemporáneo de Jeremías. Si vemos los años, ¿no?, en los que profetizó, quiere decir que al mismo tiempo Sofonías y Jeremías estaban profetizando. ¿Cuál era la situación del pueblo de Judá? La situación en la que a Sofonías le tocó profetizar. Era una situación grave. ¿Por qué? Porque después de que Ezequías fue un buen rey y trajo muy buenas reformas, comenzó a reinar el hijo de Ezequías, que era Manasés, uno de los peores reyes de Judá, de los peores, que llevó al pueblo a la idolatría, a traer dioses falsos, a adorar a dioses falsos, imitando la adoración de otras naciones, y además estableció muchos lugares altos de adoración. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente ya no tenía que ir a Jerusalén a adorar, podía adorar debajo de cualquier árbol. Se establecieron muchos lugares altos de adoración, que después fue difícil eliminar. Y además, para cuando Manasés se arrepintió y quiso eliminar esos lugares altos, no le alcanzó la vida para solucionar lo que él había iniciado, porque la gente siguió siendo idólatra y siguió adorando en esos lugares altos. Manasés, a pesar de su arrepentimiento, no pudo componer las cosas. Y acuérdense que Manasés fue abuelo de Josías. Después el papá de Josías, que fue Amón, solamente reinó dos años porque fue malo. Y algunas personas conspiraron contra él y lo mataron en el segundo año de su reinado. Fíjense qué clase de condiciones le dejaron Manasés y Amón a Josías. Un pueblo totalmente desviado, idólatra, dedicado a la adoración a dioses falsos y en lugares falsos de adoración. Y eso es la situación en la que le tocó gobernar a Josías. Y este es el lugar, este es el momento en el que le toca profetizar a Sofonías, una nación así, idólatra y con lugares altos de adoración. Y lo peor de todo es la actitud pasiva que tenía el pueblo. Cuando venían profetas a hablar en nombre de Jehová para que la gente se arrepintiera, se nota una situación desinteresada y pasiva en el pueblo. Vean ustedes el versículo 12. En 1:12 dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Israel con linterna y castigaré a los hombres, porque fíjense bien, a los hombres que reposan tranquilos, como el vino asentado. Ese vino que tiene tantos años que se ha asentado. O sea, están tranquilos. Y luego dice ahí, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Sofonías tiene que profetizar a una generación de personas que tienen esta actitud delante de Dios. Jehová ni hará bien ni hará mal. Una generación de personas tranquilas, que reposan tranquilos, creen que están bien, cuando claramente están mal. Esta es una actitud muy peligrosa, porque cuando a pesar del aviso de Dios a través de sus profetas, la gente no se conmueve, ¿qué más se puede hacer? Pues juicio, destrucción. Claro, es lo que vino sobre Judá. Finalmente el castigo severo. ¿Por qué? Porque la gente ya no tenía remedio. Por más profetas que Dios enviara y buenos profetas, la gente ya estaba inconmovible. La gente ya no se conmovía, ¿no? Ya no lloraba por las profecías de Dios. Dios ya no eran tocados por la profecía del Señor. A Josías sí le sucedió. Cuando Josías escuchó el libro de la ley que le estaban leyendo, él sí se conmovió y buscó a Dios y buscó que la nación entera también se conmoviera y se arrepintiera, pero no lo logró. Todos los esfuerzos de Josías, todos los esfuerzos de Sofonías, todos los esfuerzos de Jeremías fueron en vano. Esta nación ya no se conmovía con nada. Qué triste situación la de este pueblo de Judá en este tiempo de Sofonías. Tiempo difícil para un profeta. ¿Se acuerdan cuando vimos a Jonás la semana pasada? Jonás predicó en una nación extranjera, en Nínive, capital de Asiria. Una nación totalmente pagana, pero cuando escuchan el mensaje de Dios, todo el mundo se arrepiente. Y que es el pueblo de Dios, arrogante, soberbio, vienen los profetas a profetizarles y no se conmueven para nada. Este es el tiempo en el que le tocó profetizar a
Sofonías. El tema central del mensaje de Sofonías, ¿cuál es? Justamente por esto, por esta condición del pueblo. ¿Cuál es el contenido, el tema central de su mensaje? El día de Jehová. Esa es la frase célebre que se repite un montón de veces en este libro de Sofonías. El día de Jehová. Y vamos a analizar, porque al principio este era un concepto judío mediante el cual ellos esperaban al reino del Mesías esperado, ¿no? Ellos decían, bueno, el Mesías vendrá y reinará desde Jerusalén hacia todo el mundo. Y todo el mundo esperaba al Mesías y decían, el día de Jehová es cuando el Mesías venga y reine con nosotros. Pero después los profetas fueron utilizando ese término para hablar de ese día como un día de juicio, porque la gente no se arrepentía. ¿Ustedes esperan del día de Jehová con gozo como si fuera algo bueno? Bueno, pues esperen algo malo, porque ustedes no se arrepienten. Ustedes están en pecado y cuando Jehová venga, será un día de castigo. Entonces los profetas comenzaron a utilizar el día de Jehová como una situación negativa. Y sobre todo Sofonías, que maneja el día de Jehová como un día terminal, un día cuando Dios dará un golpe contundente para solucionar definitivamente los problemas de su pueblo Israel. Vamos a repasar todos los versículos en donde se habla del día de Jehová rápidamente, y vamos a ver los calificativos que se le dan a este día. ¿Ok? ¿Listos? Todos con sus Biblias. En el capítulo 1, versículo 7 comienza diciendo: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Entonces, ¿qué calificativo se le da a este día de Jehová? Que está cercano. Versículo 8. Y en el día del sacrificio de Jehová, castigaré a los príncipes y a los hijos del rey. Va a ser un día ¿de qué? De sacrificio. Versículo 9. Asimismo castigaré en aquel día. Va a ser un día ¿de qué? De castigo. Versículo 10. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta. O sea, día de clamor y de aullido. La gente iba a llorar con fuerzas en ese día, en el día de Jehová. Versículo 12. Acontecerá que en aquel tiempo, en aquel día, que yo escudriñaré a Jerusalén. Eso quiere decir, va a ser un día de escrutinio, donde Dios va como dice aquí, 12, va a escudriñar a su pueblo con linterna para castigarlos. Esto va a ser un día de escudriño. Escudriñaré a Jerusalén con linterna. Versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová. ¿Cómo otra vez dice que va a ser un día ¿qué? Cercano. Pero ahora dice que también será un día grande. Y luego dice cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Entonces, de amarga voz. Vean todos los calificativos que describen ese día. Versículo 15. Día de ira aquel día. Día de angustia. Día de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Fíjense nomás todas las características del día de Jehová. Para aquellos que creían que era algo bueno, ¿no? Versículo 16. Día de trompeta y de algazara. ¿Qué es algazara? Significa ruido, vocerío de gente extranjera que va a estar a las afueras de la muralla, porque dice ahí, y de algazara sobre las ciudades fortificadas. Eso quiere decir, es las voces del enemigo afuera de la ciudad, ¿verdad? Haciendo ruido para atemorizar a los que están dentro de la ciudad. A eso se refiere. Entonces, día de trompeta del ejército enemigo que viene contra ti, y de algazara, de vocerío de tus enemigos afuera de tus muros. Versículo 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Eso quiere decir que es un día inminente. No va a haber plata ni oro que tú puedas ofrecer a otras naciones, porque ¿qué es lo que se acostumbraba? Ofrecerle dinero a otras naciones para que vinieran a defenderte. Y Judá y Israel muchas veces fue hacia Egipto, hacia otras naciones para pagarles y que sus ejércitos vinieran a defenderlos. Y aquí dice, no habrá ni plata ni oro que los pueda librar. Será un día inminente. Capítulo 2, versículo 2. Dice, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como un tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Entonces, ¿de qué es un día de furor? El furor de la ira de Jehová. Versículo 3.
Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra sus juicios, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados del día del enojo de Jehová. El día de Jehová es un día ¿de qué? De enojo de Jehová. Luego nos vamos hasta el 3, versículo 8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Entonces será un día en el que el Señor se va a levantar para juzgarnos. Es como cuando el papá está tranquilo en su silla y la mamá le dice, ven a disciplinarme a estos. ¿Y qué hace el papá? Se levanta. Aguas, que ahí va el papá, se levanta. Y aquí dice que Jehová se levanta para juzgarnos. ¿Ok? Es un día, ese es el día de Jehová, es un día en el que el Señor se levanta para juzgar. 3:9 dice, en aquel tiempo, que es el día de Jehová, devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Entonces un día en el que el Señor devolverá pureza de labios, restaurará a su pueblo. El juicio tiene una razón, al final restaurará a su pueblo. Versículo 11, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Va a ser un día de perdón. 3:19, he aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea. El Señor es un día de salvación. Pero después de todo eso, finalmente es un día de salvación. Y después el 3:20, en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Entonces el Señor va a vindicar a su pueblo en los propósitos divinos. Otra vez Israel va a ser para alabanza y renombre de Dios, como originalmente había sido pensado. Si ustedes notan en todo esto hay una secuencia, ¿no? Es un día cercano, un día de sacrificio, de castigo, de clamor, de aullido, de escrutinio, ¿no? Un día grande, de amarga voz, de ira, de angustia, de aprieto, de alboroto, asolamiento, tiniebla, día de trompeta, de algazara, de vocerío, un día inminente que nada pueda cambiar, un día del furor de la ira de Jehová, un día de enojo de Jehová. Ahora, todo esto es parte de ese día de ira y de enojo, pero tiene un propósito. El Señor se levanta para juzgar a su pueblo. Entonces la disciplina de Dios tiene como propósito juzgar alguna disciplina equivocada específica de su pueblo. Ese día el Señor espera restaurar a su pueblo, a los que se dejen restaurar, como lo vamos a ver un poquito más adelante. El Señor podrá perdonar a aquellos que se arrepientan, darles su salvación y vindicarlos en sus propósitos divinos. Todo eso es el día de Jehová. El pueblo de Israel solamente pedía el día de Jehová como en los últimos puntos. Un día en el que el Señor vendrá y reinará sobre nosotros. Pero no, el día de Jehová es un concepto más grande, como lo acabamos de ver. Entonces el mensaje de Sofonías es ¿no? Tiene que ver con el día de Jehová. Tiene que ver con decirle a Israel que va a venir un juicio divino y a través de ese juicio Dios tiene el propósito de purificar y vindicar a su pueblo. Esa purificación del pueblo sería tanto de personas, ¿verdad? Porque en primer lugar Dios purificaría a Judá de las personas malas. Los que no tenían remedio iban a morir, iban a ser separados del pueblo. Y el remanente, o sea un pequeño grupo que sí fuera fiel, que sí se arrepintiera, iba a ser purificado en su conducta. De eso se trata el día de Jehová. Es un día de purificación, separar a los que no son, a los que están contaminando al pueblo, y al resto que sí se queda, purificar su conducta. Eso es el día de Jehová, un día de purificación. Pero ¿sobre quién vendría esa purificación? Vean lo que dice el versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Eso quiere decir, esta oportunidad que Dios da para la purificación, para la vindicación del pueblo de Dios, no es sobre todo el pueblo, sino solamente sobre los humildes. Aquellos que sean capaces de reconocer su condición y que deseen cambiar. Solamente para los humildes de la tierra. ¿Y quiénes son los humildes de la tierra? El mismo profeta Sofonías explica. Los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Aquellos que ante este juicio de Dios, cuando Él se levanta para juzgar a su pueblo, ¿verdad?, fueron humildes, aceptaron su condición y se arrepintieron. Esos son los humildes de la tierra, los que escucharon los juicios del Señor y los pusieron por obra. Eso quiere decir que no todo el pueblo de Israel sería salvo,
sino solamente aquellos que respondieran positivamente al juicio de Dios, a la disciplina de Dios. Entonces este llamado a la restauración es solamente para los humildes de la tierra, a aquellos que pusieron por obra los juicios de Dios. A ellos, ¿qué les pide? Seguimos en el versículo 3. A ellos les dice, buscad justicia, buscad mansedumbre. ¿Sí? Porque ¿cómo es que puedan ellos demostrar que están buscando al Señor? Buscando justicia y buscando mansedumbre. Es la forma de demostrar que realmente estás buscando la justicia de Dios. Cuando tú cambias tu conducta. Buscar justicia significa cambiar tu conducta de acuerdo a la conducta que Dios espera de ti. Tú tienes un deseo de dejar eso malo que hiciste, de dejar esa mala acción que tuviste, arrepentirte, dejarlo y entonces comenzar a vivir de acuerdo a la conducta esperada por Dios. Eso es buscar justicia. ¿Cómo es que tú demuestras que realmente quieres buscar a Dios? Cambiando de conducta. Si tú me dices a mí, no, yo sí estoy buscando a Dios, pero yo veo tu conducta, veo lo que publicas en internet, veo tu manera de vestir, veo tu manera de hablar, escucho tu manera de hablar y yo digo, ¿estás buscando a Dios? No puede ser, porque aquella persona que busca a Dios, ¿cómo lo demuestra? Buscando justicia, o sea, cambiando su conducta, de acuerdo a la conducta esperada por Dios. Y otra cosa, ¿qué otra cosa hay que buscar? Dice ahí, buscar mansedumbre. Y la mansedumbre tiene que ver con una actitud. Así como a través de la justicia cambiaste tu conducta, a través de la mansedumbre cambias tu actitud. Esa actitud de soberbia, esa actitud donde tú confiabas en ti mismo solamente, ahora la cambias por docilidad. Mansedumbre tiene que ver con dejarte gobernar. Es fuerza bajo control. Tú permites que Dios te gobierne. Tienes toda la fuerza para gobernarte a ti mismo, pero sabes que no es lo correcto. Así es que eres dócil ante el gobierno de Dios. Y entonces comienzas a vivir en la conducta esperada, siendo una persona pudorosa, ¿no? No una nación sin pudor, como aquí califica Sofonías al pueblo. Entonces, ¿para quién es esta restauración? Para los humildes de la tierra. Para otras naciones, Sofonías en el capítulo 2 anuncia un total y severo castigo. Para Filistea, que eran los vecinos de Israel, Moab y Amón, Etiopía, Asiria, eran todos los vecinos alrededor de Jerusalén, de Judá. Eran reinos, eran naciones que habían tenido algún tipo de relación con Judá, pero que se habían portado mal con Judá. Entonces, dentro de esa relación con Judá habían sido hallados culpables. Entonces, Sofonías habla a estas 4 naciones, Filistea, Moab y Amón, Etiopía y Asiria, y les da un castigo contundente. Pero para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá, sí hay esperanza. El mensaje de Sofonías es un mensaje de esperanza. Arrepiéntanse y les va a ir bien, ¿ok? Les da esperanza a los humildes, ¿verdad? A ese remanente humilde les habla de esperanza si se arrepienten y buscan a Dios como debe ser buscado. Pero ¿cuál es la situación con la que se encuentra Sofonías cuando les predica este mensaje de esperanza? Porque sí vendría una disciplina dura, pero también había esperanza para el pueblo si es que se arrepentían. Pero ¿cuál fue la reacción con la que se encuentra Sofonías ante su mensaje? Vean el capítulo 3, el versículo 7. Dije, y esto es lo que Dios esperaba, y esto es lo que Sofonías esperaba como profeta de Dios, que sucediera en el pueblo. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Es como cuando un padre castiga a su hija, a su hijo, y espera que después haya un cambio de actitud, ¿no? Cuando el papá, después de disciplinar, vea un cambio a su hijo, dice, ay, bueno, gracias a Dios funcionó la disciplina, ¿no? Lo que hice, la forma en la que la discipliné, el castigo que le di, cualquiera que haya sido, funcionó porque sí hay un cambio de actitud. Es lo que uno espera como padre. Pues, pero aquí dice el Señor, yo dije, ciertamente me temerá. Después de este castigo, de esta disciplina contundente que le estoy dando, entenderá, temerá y recibirá corrección. Pues no recibió corrección. Israel no recibió corrección. ¿Qué hizo el pueblo ante esta acción divina, ante esta oportunidad divina? Porque la disciplina de Dios es una oportunidad. La disciplina de Dios
conlleva una oportunidad para nosotros si es que reaccionamos positivamente a esa disciplina. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Israel? Capítulo 3, versículo 2. Dice, no escuchó la voz. El profeta hablando y hablando y hablando, y dice, y no escuchó la voz, ¿no? Actitud de menosprecio hacia la palabra del Señor. ¿Se acuerdan del mensaje que di el miércoles acerca del profeta Amós? El juicio que vino sobre, en ese caso fue sobre Israel, aquí es sobre Judá. Cuando Israel no quiso escuchar, ¿qué le dijo el Señor? Vendrán días cuando ustedes querrán oír, tendrán hambre y sed, pero no de pan y de agua, sino de escuchar la palabra del Señor, pero no la hallarán. Qué juicio tan severo el de Dios. Yo ahorita les quiero hablar, les envío mensajeros y mensajeros, pero ustedes demuestran menosprecio. Entonces vendrá el día en el que ya no les hablaré. Ustedes querrán escuchar, pero yo guardaré silencio. Y aquí en este caso vemos esa misma actitud en el pueblo de Judá. Dios enviando a Jeremías, Dios enviando a Sofonías. ¿Y qué sucede con el pueblo? No escuchó la voz. Menosprecio total hacia el mensaje de Dios. Cuando tú seas llamado a cuentas por alguna actitud negativa, alguna conducta negativa por parte de tu padre espiritual, de tu líder, de tus padres, ¿qué actitud vas a tener? No la escucho. ¿Menosprecio? Cuidado con eso. ¿Qué más? Versículo 2 dice, no escuchó la voz, ni recibió la corrección. No recibió la corrección. Es lo que decíamos ahorita, ¿no? Dios la califica como una nación sin pudor, una nación sin vergüenza. Entonces, no le afecta el regaño. Es cuando al hijo le pegas y dice, no me duele. Ah, sí. Qué triste, ¿no? O sea, que ya no te duela. Que ya no haga efecto la corrección. No recibió corrección. Cuando seas llamado, te llamen la atención, recibe la corrección. ¿Qué más? Versículo 2. No confió en Jehová. Y todo, una cosa lleva a otra, ¿no? Si no escuchas la voz del Señor y menosprecias también la corrección, ¿qué va a suceder? Pues que no vas a confiar en Jehová. Y entonces eso quiere decir que vas a seguir confiando en tu propia prudencia. Vas a seguir confiando en tus propios juicios, en tus propias soluciones. Fíjate, si un avión está a punto tiene un desperfecto, que está navegando por el mar, no hay forma de salvarse, tienes que lanzarte en paracaídas, te dan un paracaídas, pero tú dices gracias por el paracaídas, pero no te lo pones, sigues confiando en tus propias capacidades, crees que si saltas del avión y mueves tus brazos vas a volar. Qué tontería, pero mucha gente así es delante de Dios, cree que se va a salvar sola, cree que se va a justificar sola. No confío en Jehová. Si tú confías en Jehová, entonces vas a recibir la corrección y vas a cambiar. Eso es como ponerte el paracaídas. Sabes que no hay de otra. Tú no puedes volar. Tú por más que muevas tus brazos no vas a volar. Necesitas el paracaídas para salvarte. Necesitas a Dios. Tienes que aprender a confiar en Dios. Pero este pueblo no escuchó, no recibió la corrección, no confió en Jehová. Y después, ¿qué dice al final? Dice, y no se acercó a su Dios. Es el resultado final. Eso quiere decir, se siguió alejando de Dios. Con cada actitud equivocada del pueblo, cada vez que rechazaba escuchar, cada vez que rechazaba la corrección, el pueblo se seguía alejando más y más y más de su Dios. ¿Cuál es tu situación delante de Dios? ¿Cuántas veces se te ha corregido sobre lo mismo y no quieres escuchar y no quieres entender? Y dices, ay, pues, ¿qué tiene de malo? Te lo está diciendo alguien que sabe. Deberías aprender a escuchar, porque esa corrección te va a llevar a confiar en Dios y entonces a acercarte a Dios y no a alejarte. En los versículos 3 y 4 vemos que la condición del pueblo era culpa también de sus líderes. Veamos cómo estaban los líderes. Y esto es un llamado de atención para los líderes de la iglesia, para los que somos líderes, los que tenemos algún cargo, los que tenemos alguna gente detrás de nosotros siguiéndonos dentro de nuestra iglesia. Esto es un llamado de atención para los líderes. Y dice en el versículo 3 y 4, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. O sea, en vez de ayudar, están acechando. Acechan en lugar de ayudar.
son leones rugientes. ¿Quiénes? Los príncipes, los hijos del rey. Los jueces, dice aquí, sus jueces, lobos nocturnos, porque es cuando salen a cazar, que no dejan hueso para la mañana. O sea, devoran toda la presa. Qué triste que los jueces, en vez de traer justicia, en vez de hablar a favor de los justos, de los buenos, ¿vea?, devoran a los buenos para darle gusto a los malos. Los jueces, lobos nocturnos que devoran y no dejan rastro. Esa era la condición de sus líderes. Pero ahora vamos a los líderes espirituales. En el versículo 4 dice, sus profetas son livianos. Livianos, ¿qué significa? Que no son firmes en sus palabras. Estaba escuchando una entrevista que le hicieron en la CNN a un pastor y le preguntaron qué opinaba él acerca del mensaje de evangelio de la Biblia, de que los que no crean en Cristo no se van a salvar. Y le decían, entonces los musulmanes, los que tienen otra religión, no se van a ir al cielo, no se van a salvar. Y la respuesta de él fue muy liviana. Para no quedar mal con nadie, prefirió decir, pues no lo sé, eso es cosa de Dios, ¿verdad? Uno no sabe, Dios es el que sabe. Livianos, o sea, no contundentes, no firmes. Los profetas, dice, tus profetas son livianos. Luego dice, hombres prevaricadores. ¿Qué significa prevaricadores? Que tienen por costumbre fallar a sus promesas, fallar a su palabra. No hacen lo que dicen, no cumplen sus palabras. Entonces se vuelven personas no confiables. Personas no confiables. ¿Cuántos de nosotros escuchamos hoy la palabra profeta de Dios y decimos, ya no es confiable? Hay tantos que han fracasado tanto, que han dicho puras mentiras, que ahora el término profeta se ha rebajado. Y cuando piensas en la palabra profeta, piensas, no es confiable, tendría que conocerlo, tendría que ver, ¿no? Qué triste, tus profetas son prevaricadores, hombres prevaricadores, hombres que por tanto quebrantar su palabra ya no son confiables. Y tus sacerdotes, dice, versículo 4, sus sacerdotes contaminaron el santuario. O sea, lo que era santo, lo contaminaron. Aquello que tendrían que cuidar, porque los sacerdotes deben cuidar la santidad del santuario, porque representaba a Dios, lo contaminaron. Y luego dice, y falsearon la ley. Ellos eran protectores de lo santo y del mensaje de Dios. Falsearon la ley. Por eso el pueblo estaba como estaba. Si nosotros no somos los líderes, no somos firmes con la palabra de Dios, no somos firmes en nuestra conducta, en nuestro ejemplo, y no somos firmes en transmitir eso al pueblo, entonces el pueblo, ¿cómo está? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo está la situación? El veredicto divino, por eso es el veredicto divino como es en el capítulo 2, versículo 1, ¿no? Por eso es así. Por eso Dios le llama a este pueblo nación sin pudor. Nación que no se avergüenza, que no tiene recato, que no tiene castidad. Nación sin pudor. Esa es la resolución de Dios y la del profeta Sofonías para calificar a este pueblo. Vean lo que dice el 3:7. Dice, ciertamente me temerá, recibirá corrección, no será destruida su morada según todo aquello por la cual la castigué, mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Y creo que esa no es. No, es el 5, hermanos. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Los que no tienen pudor, ¿cómo los califica? Como perversos. El perverso no conoce la vergüenza. Qué calificativo más horrible que nos digan, eres un sinvergüenza, nada te da vergüenza, ¿no? Las cosas que te deberían avergonzarte ya no te sonrojan. Entonces, qué decepción para el Señor cuando esperaba que su pueblo fuera un ejemplo para las demás naciones, un ejemplo de virtud, de pureza para las demás naciones. Ahora es igual a ellos. Y lo peor de todo es que no le importa. Al pueblo de Dios no le importa, ni siquiera se ruboriza por ello, demostrando que ya está tan acostumbrada a lo malo que ya no se sonroja por lo obsceno, por lo vulgar y por lo sensual. Ya hasta pregunta, pues ¿qué tiene de malo? ¿Dónde está el nivel de pureza del pueblo de Dios como para pensar que eso no es malo?
Cuando yo siempre digo, ¿no?, que cuando tú tienes que explicar que algo no es tan malo es porque es malo. El pueblo de Dios tendría que buscar siempre lo excelente, lo que edifica, lo que es mejor, y no dejarse llevar por sus emociones, por su sensualidad. Pero el Señor se ha puesto a trabajar con el remanente, con los humildes de la tierra. ¿Para qué? Dice el versículo 9, 3:9, para devolver pureza de labios a su pueblo. Dios va a purificar a su pueblo, a aquellos que quieran, los va a purificar, les va a dar pureza de labios, dejando en medio de ellos un pueblo humilde y pobre, el cual, según el versículo 12, confiará otra vez en Jehová. Dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Dios va a trabajar con los que quieran, con los que realmente quieran cambiar. Y entonces el Señor los va a hacer que personas que confíen en el Señor, y además personas que lo representen bien ante este mundo. El Señor está cansado de cristianos que se dicen cristianos y no actúan como cristianos, y que lo representan mal ante este mundo. El Señor está cansado de personas que se dicen cristianas pero le traen mala fama al nombre de Dios y que dificultan el trabajo evangelístico de los que sí quieren predicar el evangelio. Porque nos encontramos con la experiencia de que, pero es que yo conozco a fulanito de tal que se dice cristiano, que es de los de ustedes, pero vive así, así, así. Y qué tristeza y qué difícil es volver a trabajar con esas personas que recibieron este mal testimonio. Si estás en esa actitud de no recibir consejo, yo te voy a decir algo, por favor, no te digas cristiano, ya, no te digas. Si tú mismo no tienes pruebas, ¿no?, en tu vida de esta situación, no te digas cristiano. Mejor vive el pecado, ya, aviéntate a pecar y a ver si ya en esa condición de pecado te vas hasta el fondo y en ese fondo logras reflexionar en tu situación y verdaderamente te arrepientes y te vuelves de esa parte, de ese remanente de Dios que sí se vuelve humilde, que sí reflexiona y que sí cambia. Dios quiere trabajar con ese pueblo remanente, ¿verdad?, para que lo represente bien. Vean lo que dice el versículo 19 y 20. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada. Y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Ese es el propósito de Dios para el remanente fiel. Si tú conoces que tu condición no está bien, está mal, hay tiempo de que te arrepientas y te conviertas en ese remanente, esa parte de ese pequeño grupo que le es fiel a Dios, que se arrepiente y que comienza a representar bien a Dios, que es para alabanza de Dios y para renombre de Dios. O sea, que levanta el nombre de Dios. Yo te quiero preguntar, ¿tú estás dentro de ese remanente? De ese grupo de personas humildes que se saben arrepentir. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Realmente te importa la fama, el renombre de tu Señor, de Dios? ¿O eres de los que piensan, como el pueblo de Israel, Jehová ni hará bien ni hará mal? ¿Se acuerdan del versículo con el que comenzamos el estudio de hoy? Capítulo 2, versículo 1, que es el centro del mensaje de Sofonías. Él nos dice, de parte del Señor, a nosotros en esta hora, Dios nos está diciendo a través del profeta Sofonías, acérquense, congregaos, voy a ajustar cuentas con ustedes. Deberíamos empalidecer, llenarnos de temor y espanto, porque Dios nos está llamando a cuentas. Y Dios puede llamarte a cuentas, pues Él mismo, a través de su palabra, a través de la acción de su Espíritu Santo, pero también lo puede hacer a través de tus padres, a través de tus pastores, de tu líder espiritual, a través de un hermano mayor en la fe que te llame la atención. Dios te puede estar hablando. Hey, ven, quiero hablar contigo de algo. Deberías de temblar. Lo que Dios espera es que tengas la actitud correcta, que palidezcas, ¿ok? Después, que reflexiones. Que realmente reflexiones hacia tus adentros, que seas honesto contigo mismo y digas, sí, es cierto, he hecho esto, tengo que arrepentirme. Tienes que ser honesto, tienes que meditar, autoanalizarte. Esa es la acción que Dios espera de tu parte, para que entonces tengas pudor, te dé vergüenza y quieras cambiar. Y no seas una nación desvergonzada, una nación que no se ruboriza ante Dios.
que no le da vergüenza. Si no tienes pudor y no te ruborizas ante la presencia de Dios, porque Dios está, déjame decirte. Por ejemplo, aquí al pueblo de Israel en el 3:5 dice: Jehová está en medio de ella y es justo. O sea, ¿no te habías dado cuenta? Jehová está en medio de ti. ¿Tú crees que está lejos? Él está en medio de ti. Luego dice el 15. El 15 dice: Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Jehová es rey en medio de ti. Y el 17: Jehová está en medio de ti, poderoso. Está en medio de ti. ¿No te habías dado cuenta? Él ha estado presente en cada momento, en cada situación. Él está ahí cuando en lo privado haces algo malo, cuando en lo público, cuando te dejas llevar por las amistades. En las cosas que publicas, Dios ha estado ahí presente. Él sabe si le estás honrando con tu manera de hablar, con lo que publicas, con tu manera de vestir, con las decisiones que tomas, con los amigos con los que te juntas. ¿Lo estás honrando? Él está en medio de ti. Si no te ruborizas delante de Dios porque Él está en medio de ti, cuando tú haces mal, entonces lo que puedes esperar, ¿qué es? Un juicio purificador de parte de Dios. Dios va a traer juicio a tu vida, pero no es malo, es bueno, es una disciplina de amor. Pero cuando el Señor venga con ese juicio purificador sobre ti, ¿responderás con arrepentimiento o con desinterés? O sea, sin pudor. ¿Cuál será tu respuesta? Los dejo con este mensaje. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Te alabo, mi vida depende de ti, todo mi ser te pertenece a ti. Has sido mi refugio en mi caminar. Te adoro, mi corazón se postra ante ti. Toda mi vida se perfecciona en ti. Has sido mi refugio en mi caminar. Tú eres real en mi vida. Tú eres real en mi corazón. Amor a cada instante, amor inagotable para mí. Te alabo, mi vida depende de ti. Todo mi ser te pertenece a ti. Has sido mi refugio en mi caminar. Te adoro, mi corazón se postra ante ti. Toda mi vida se perfecciona en ti. Has sido mi refugio en mi caminar. Tú eres real en mi vida.